Escucha esta advertencia de este extraterrestre sobre 2026. Lo que se avecina para la Tierra es inquietante. Music, el tiempo se está acabando. Paul Stevens era un carpintero jubilado, un hombre escéptico. Pero durante los últimos 2 años había sido atormentado por sueños vívidos en los que su esposa fallecida le enviaba mensajes. Aquella noche, en su taller, el cielo se abrió y una nave extraterrestre aterrizó. El ser que emergió reveló a Paul que el año límite era 2026. Este año no es solo otro más en el calendario. Marca un punto de inflexión, una bifurcación de realidades que cambiará para siempre la experiencia humana. El extraterrestre mostró que la Tierra atraviesa un proceso que dará lugar a la separación de la humanidad en 2 grupos distintos que coexistirán en el mismo espacio, pero en dimensiones radicalmente diferentes de sufrimiento. Estás a punto de descubrir por qué algunas personas están siendo misteriosamente atraídas o guiadas y que intentaba advertir Linda, la esposa de Paul, en sus sueños. La mayor parte de la humanidad no está preparada para lo que viene. La pregunta es qué necesitas hacer antes de 2026, Music, para asegurarte de que tu vida no sea transferida a la realidad que más sufre. Si quieres descubrir lo que el extraterrestre reveló sobre la fecha límite de 2026 y la clave práctica para asegurar tu transición hacia la nueva experiencia de realidad, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Y no olvides revisar nuestro ebook. Si buscas comprender verdaderamente tu esencia, acceder a la fuente divina, despertar y encontrar tu verdadero propósito, revisa el primer comentario fijado, Music, debajo del video. Porque lo que estoy a punto de revelar transformará por completo tu comprensión del destino de la humanidad. Paul Stevens, de 69 años, carpintero jubilado, Music, se encontraba en su taller detrás de la casa a las 2 de la madrugada, sufriendo de insomnio crónico desde que Linda había muerto hacía 2 años. Su cama estaba demasiado vacía, el silencio demasiado pesado. Music, así que pasaba las primeras horas trabajando la madera, manteniendo sus manos ocupadas para evitar que su mente visitara mentalmente el cementerio. Aquella noche en particular estaba trabajando en una mecedora, un regalo para su nieta, lijando el roble hasta que la superficie quedara perfecta, un trabajo manual que siempre le había traído paz. Pero en el último año, la paz había llegado acompañada de cosas extrañas e inexplicables que había intentado ignorar, como ilusiones causadas por la soledad. Sueños con Linda, no fragmentados como los sueños normales, sino vívidos, demasiado reales. Ella sentada en el borde de la cama, su mano tocando su rostro. Su voz clara diciendo siempre lo mismo. Paul, estás dormido. Necesitas despertar. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y Paul despertaba sudando, la habitación vacía, pero la sensación de su tacto persistiendo en su piel. Había ocurrido 17 veces en el último año. Y las sincronicidades. Paul ni siquiera conocía esa palabra hasta que su vecina Diane, una mujer de 50 años que meditaba y hablaba de energías, le explicó, las sincronicidades son señales de que el universo te está hablando. Y Paul, un hombre práctico, se encogía de hombros, pero tenía que admitir que cosas extrañas sucedían constantemente. Números repetidos, 1111 en cada reloj que miraba. 222, 333, siempre horas espejo, y cuando los ignoraba, aparecían en los recibos. Placas de autos, páginas de libros que abría al azar, demasiado persistentes para ser coincidencia. Pájaros, especialmente cardenales rojos, aparecían en momentos específicos cuando pensaba en Linda. Cuando se preguntaba si debía hacer algo, un cardenal aparecía en la ventana mirándolo directamente. Y Diane, Music, decía, los cardenales son mensajeros. Alguien está tratando de comunicarse contigo. Y Paul, incómodo, preguntaba, ¿quién? Linda. Está muerta, Diane. Y estaba la sensación de ser observado,
no amenazante, sino reconfortante, como una presencia protectora que lo seguía y guiaba, y un deseo repentino de estar en la naturaleza. Paul, que había pasado su vida trabajando en un taller, ahora caminaba a diario por el bosque, sintiendo algo que no podía nombrar, una conexión, un sentido de pertenencia, como si los árboles reconocieran algo en él. Y cambios internos, sutiles pero innegables. Paul había estado amargado después de la muerte de Linda. Enojado con Dios por permitir que el cáncer se la llevara. Pero en el último año, la ira se había disuelto. No por una decisión consciente, sino por una transformación que no podía controlar. La paz creciendo donde había habido amargura. La compasión surgiendo donde había vivido el juicio. Diane lo había notado y comentó la semana anterior: Paul, estás despertando. Algo o alguien te está preparando. No lo ignores. ¿Y Paul, confundido, preguntó: ¿preparándome para qué? Y Diane respondió con seriedad: no lo sé, pero cuando estés listo para saberlo, lo sabrás. Y esa madrugada, a las 2:40, lijando madera en silencio, Paul pensaba precisamente en eso. ¿Preparándome para qué? Y si no estoy loco, si algo realmente está pasando, ¿por qué yo? Soy un carpintero. No soy especial. No soy espiritual. ¿Por qué yo? Y entonces la luz llenó el taller. No venía de las lámparas, sino de afuera, a través de la ventana, azul plateada, intensa pero no cegadora. Y Paul dejó caer la lija, caminó, music, hacia la ventana, miró al patio y vio un objeto descansando sobre el césped, esférico, de aproximadamente 6 metros de diámetro. Su superficie espejada reflejaba los árboles alrededor, pero también brillaba con su propia luz, pulsando suavemente, y se formaba una apertura. No una puerta, sino una disolución del material y algo emergiendo. Una forma humanoide alta, de 2,5 metros, pero con proporciones diferentes. Piernas largas, torso delgado, brazos finos, pero con una presencia que no era frágil, poderosa de una manera sutil. Una piel que no era piel, sino algo translúcido, brillando desde dentro, y un rostro, ojos grandes ocupando la mitad de la cara, sin blanco visible, solo una profundidad oscura que parecía contener universos. Paul, con las manos temblando ligeramente, no de terror, sino de reconocimiento, como ver algo por primera vez pero saber que había esperado toda una vida por ello, salió del taller, la puerta crujiendo. Sus pasos lentos sobre el césped húmedo, acercándose a la figura que permanecía de pie, respetando su espacio. Y una voz llegó, no audible, sino telepática, directamente a la mente de Paul, suave pero firme. Paul Stevens, carpintero, viudo, 69 años. Sueños con Linda 17 veces. Sincronicidades constantes. Cambios internos que no controlas. Sabes que no estás loco. Sabes que algo real está ocurriendo y esta noche buscaste respuestas sin saber que las estabas buscando. Paul, con la voz ronca por el desuso nocturno, preguntó: ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Y el extraterrestre respondió: no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que necesitas saber. La Tierra se acerca a un momento crítico, específicamente el año 2026, cuando ocurrirá un evento que separará irreversiblemente a la humanidad. Y tú, Paul Stevens, estás siendo preparado para cruzar al lado correcto cuando esa separación ocurra. Paul procesaba palabras que no tenían completo sentido. Separación, lado correcto. ¿De qué estás hablando? Y el extraterrestre transmitió paciencia. No puedo explicarlo todo de una vez. La mente humana necesita absorber las cosas gradualmente. Pero puedo decir que las experiencias del último año, los sueños con Linda, las sincronicidades, los cambios internos, fueron causados por una preparación. Music, tu alma está siendo ajustada, tu frecuencia elevada, para que cuando llegue 2026, estés listo. Paul sintió crecer la incomodidad. ¿Listo para qué? ¿Y por qué yo?
No soy nadie, un carpintero jubilado en un pueblo pequeño. Y el extraterrestre transmitió firmeza. No existen los nadie. Cada conciencia importa y no fuiste elegido porque seas externamente especial, sino porque tu alma aceptó participar antes de encarnar en esta vida. Aceptaste despertar en este momento específico para cruzar cuando llegue la separación. Paul sintió fragmentos de recuerdos que no eran recuerdos, sino reconocimientos. Una sensación de haber sabido esto antes de nacer. ¿Cruzar hacia dónde? Y el extraterrestre respondió de forma enigmática, en 2026 se abren dos puertas. Dos realidades divergentes. Y solo una puerta puedes cruzar. La elección no la haré yo ni Dios, sino tu frecuencia vibratoria, lo que elegiste ser a través de tus pensamientos, emociones y acciones diarias. Paul intentaba comprender. ¿Y Linda? ¿Ella sabe de esto? Los sueños en los que me dice que despierte. Y el extraterrestre transmitió suavidad. Linda ya cruzó. No la muerte como tú la entiendes, sino una transición. Y ella te guía desde donde está, tratando de despertarte a la realidad mayor antes de que sea demasiado tarde. Porque después de 2026, la ventana se cierra, las elecciones se hacen, los caminos se determinan. Paul sintió lágrimas en los ojos por primera vez desde el funeral. Entonces, ella está viva en algún lugar. Y el extraterrestre transmitió, la conciencia nunca muere. Solo cambia de forma. Y Linda vibra en una frecuencia que tú estás siendo preparado para alcanzar. Si eliges, puedes reencontrarte con ella, no físicamente como antes, sino energéticamente, una conexión más profunda de la que el cuerpo permitía. Y Paul, un hombre que nunca había creído en la vida después de la muerte, sintiendo una verdad visceral en ello, preguntó, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo puedo prepararme más? Y el extraterrestre hizo un gesto hacia la nave. Entra. Puedo mostrarte lo que ocurrirá en 2026. No con palabras, sino con visión. No teoría, sino la realidad de lo que viene. Y entonces decidirás si aceptas la información y la responsabilidad que conlleva. Paul miró el taller detrás de él, la vida simple que conocía. Madera, herramientas, una rutina segura. Luego miró al extraterrestre, a la nave, a la posibilidad de respuesta sobre un año de experiencias inexplicables, sobre Linda, sobre la sensación de ser atraído hacia algo más grande. Tomó una respiración profunda y decidió, muéstrame. Paul entró en la nave, cuyo interior desafiaba la lógica que conocía, un espacio imposible contenido dentro de una esfera exterior. Sus paredes no eran metálicas, sino orgánicas, pulsando con bioluminiscencia azul plateada, y en el centro, no había una consola, sino una superficie fluida que el extraterrestre tocó con sus largos dedos, respondiendo con ondas de luz. El extraterrestre le indicó a Paul que se sentara en una estructura que se formó desde la pared, moldeándose cómodamente a su cuerpo, mientras el extraterrestre permanecía de pie. Paul Stevens, lo que estoy a punto de mostrarte cambiará fundamentalmente la forma en que entiendes la realidad, la Tierra y tu lugar en ella. ¿Estás preparado, Paul? Con las manos aferradas a los bordes del asiento, respondió, no sé si estoy listo, pero necesito saber. Y el extraterrestre tocó la superficie fluida, y el entorno que los rodeaba se disolvió perceptivamente. Paul fue transportado conscientemente, suspendido en el espacio, mirando la Tierra debajo. El familiar planeta azul girando en silencio. Y el extraterrestre narró, la Tierra que ves, el planeta físico, no es solo roca y agua. Es un ser vivo, consciente, multidimensional, lo que algunos llaman Gaia, una inteligencia planetaria que ha evolucionado durante miles de millones de años. Y como toda conciencia, crece, evoluciona, asciende a estados superiores de existencia. Paul observaba la Tierra tratando de comprender el concepto de un planeta que piensa. Y el extraterrestre continuó. Y ahora, en este momento específico de la historia, la Tierra está atravesando una transición masiva,
elevando su frecuencia vibratoria de una densidad baja a una densidad más alta. Un proceso que ocurre de forma cíclica aproximadamente cada 26.000 años. Y el último ciclo se ha completado. Uno nuevo está, Music, comenzando. La visión mostró a la Tierra no como una esfera sólida, sino como un campo de energía pulsante, ondas de luz emanando, la frecuencia acelerándose de forma visible, y el extraterrestre transmitió. El proceso comenzó en 2012 según su medición del tiempo, lo que los mayas reconocieron no como el fin del mundo, sino como el final de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Y desde entonces, la frecuencia planetaria ha ido aumentando gradualmente, preparándose para el salto que ocurrirá en 2026. Paul procesaba cuál era el propósito del salto y el extraterrestre mostró una visión. La Tierra dividiéndose, no físicamente, sino energéticamente. Una Tierra convirtiéndose en dos superpuestas, en el mismo lugar, pero con frecuencias diferentes. 2026 es el año de la bifurcación. Music, cuando la Tierra se divide en dos versiones coexistentes, dos realidades paralelas ocupando el mismo espacio, pero vibrando a frecuencias tan distintas que ya no interactúan. Paul quedó impactado. Dos tierras, ¿cómo es posible eso? Y el extraterrestre transmitió principios de la física cuántica que su ciencia apenas comienza a comprender. Múltiples realidades coexistiendo. Y la Tierra, como ser consciente, eligió una solución elegante al problema. No toda la humanidad está lista para ascender junto con ella. Así que en lugar de dejar a todos atrás o forzarlos a seguir, se bifurca, creando dos versiones. Una permanece en la frecuencia antigua para quienes necesitan más tiempo. La otra avanza hacia la nueva frecuencia para quienes están listos. La visión mostró el proceso. Una Tierra brillando intensamente, colores vibrantes, luz emanando. Otra Tierra permaneciendo más opaca, colores apagados, mayor densidad, ambas ocupando el mismo espacio físico, pero separadas dimensionalmente. El extraterrestre narró. Piensa en dos estaciones de radio transmitiendo en la misma zona, pero en frecuencias diferentes. Si tu radio está sintonizado en 95.5 FM, no escuchas lo que transmite 101.3 FM. Ambas existen al mismo tiempo, pero no interactúan. Así será con las dos tierras. Paul, tratando de comprender las implicaciones, preguntó. ¿Y las personas, dónde encajamos en esta división? Y el extraterrestre transmitió. Espera. Cada conciencia humana irá a la Tierra que resuene con su frecuencia vibratoria. No es una sola elección consciente, sino el resultado acumulado de miles de decisiones tomadas a diario. Los pensamientos que tienes, las emociones que cultivas, las acciones que realizas, todo vibra a una frecuencia específica, y la frecuencia dominante determina qué Tierra experimentarás después de 2026. La visión mostró a la humanidad como miles de millones de puntos de luz, Music, cada uno vibrando a una frecuencia diferente, algunos brillando intensamente, otros de forma tenue. Y a medida que 2026 se acercaba en la visión, los puntos de luz comenzaban a separarse. Algunos moviéndose hacia la Tierra brillante, otros permaneciendo en la Tierra opaca. La separación no es geográfica. No es que la mitad vaya al hemisferio norte y la otra mitad al sur. Es dimensional. Tu vecino puede ir a una tierra mientras tú vas a otra. Y después de que la división se complete, ya no se verán. No porque uno haya muerto, sino porque vibran en realidades diferentes. Paul sintió un escalofrío. Entonces las familias pueden separarse. Un padre en una tierra, un hijo en otra. Y el extraterrestre confirmó con solemnidad. Sí, y eso, Paul Stevens, es la parte más dolorosa de la bifurcación. No hay garantía de que quienes amas vayan a la misma tierra que tú. Cada uno irá a la frecuencia que haya cultivado. Y el amor no es suficiente si las frecuencias divergen demasiado. Paul pensó de inmediato en su nieta, en su hija, en sus amigos. ¿Cómo sé a qué tierra voy a ir? ¿Cómo sé si estoy en la frecuencia correcta?
Y el extraterrestre transmitió. Las experiencias del último año son la respuesta. Los sueños con Linda, las sincronicidades, la paz creciente, la compasión que surge, el llamado de la naturaleza. Todo eso es evidencia de una frecuencia en elevación. Tu alma se está preparando para una tierra de frecuencia más alta. Y Linda, desde donde ella está, te guía porque ya cruzó hacia allí. Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Paul y preguntó. Entonces, ¿puedo verla de nuevo si voy a esa tierra superior? Y el extraterrestre transmitió suavidad. No físicamente como era antes. Ella no volverá a reencarnar en un cuerpo denso, pero sí de forma energética, conexión telepática, presencia sentida, guía constante, una forma de amor más profunda de la que el contacto físico permitía. Sí, es posible. Y el extraterrestre mostró una visión de 2026 acercándose, la línea temporal acelerándose, pero la ventana es limitada. El periodo entre 2026 y 2033 es una transición completa. 2026 es cuando comienza la bifurcación, el momento en que las dos tierras se vuelven distintas, pero aún existe superposición. La comunicación entre ellas todavía es posible, pero va disminuyendo. 2033 es cuando la separación se completa. Dos tierras totalmente independientes. Sin más interacción. El extraterrestre pausó la visión, Music, trayendo a Paul de regreso al interior de la nave. Y aquí hay información crucial que la mayoría de la humanidad no conoce. Los próximos meses, desde ahora hasta finales de 2026, son los últimos momentos en los que cambiar de frecuencia sigue siendo relativamente fácil. Después de 2026, el impulso de cada tierra hace que el cambio sea exponencialmente más difícil. No imposible, pero requiere un esfuerzo enorme. Así que las decisiones que tomes ahora determinan no solo tu futuro, sino el futuro de múltiples generaciones. Paul, sintiendo el peso de todo, preguntó. ¿Y cuántos saben esto? ¿Cuántos están siendo preparados como yo? Y el extraterrestre transmitió. Un pequeño porcentaje, quizá entre el 10 y el 15% de la humanidad actual, es consciente en algún nivel, a través de sueños, sincronicidades, encuentros como este, intuiciones fuertes. Y ellos son semillas. Cuando ocurra la bifurcación, serán anclas en la tierra superior, sosteniendo el espacio para otros que aún puedan cruzar durante la ventana de transición. Y el extraterrestre transmitió algo que Paul no esperaba. Y tú, Paul Stevens, no solo estás siendo preparado para tu propio camino, sino para ayudar a otros. Un carpintero que trabaja con sus manos, transformando madera en bruto en algo bello y útil. Esa habilidad es una metáfora de lo que harás energéticamente. Ayudarás a otros a transformar densidad en ligereza, miedo en amor, a través de una presencia simple y un ejemplo vivido. Paul, incómodo con la responsabilidad, dijo. No soy un líder. No soy un predicador. Solo hago sillas. Y el extraterrestre transmitió. Exactamente. No necesitas predicar. Solo necesitas ser. Vivir en la frecuencia que estás cultivando y los demás la sentirán, consciente o inconscientemente. Una presencia elevada inspira elevación en otros. Es como un diapasón. Cuando uno vibra, los demás alrededor comienzan a resonar en la misma frecuencia. Paul asimiló eso y luego preguntó lo que más temía. ¿Y si fallo? ¿Y si mi frecuencia baja? ¿Y si no puedo mantener la preparación? Y el extraterrestre transmitió firmeza. Fallarás ocasionalmente. Music, la humanidad es imperfecta, pero la dirección importa más que la perfección. Si eliges el amor más veces de las que eliges el miedo, si eliges la unidad más veces de las que eliges la separación, si eliges la compasión más veces de las que eliges el juicio, de forma acumulativa, la frecuencia se mantiene alta. No se trata de no caer nunca, sino de levantarte más veces de las que caes. Y el extraterrestre se preparó para mostrar más.
Ahora necesitas ver cómo son estas dos tierras, no de manera abstracta, sino vívida. Necesitas comprender las características específicas de cada una para reconocer las señales de cuál estás manifestando. ¿Estás listo para ver ambas realidades divergiendo? Paul, sabiendo que no podía retroceder, que necesitaba verlo todo, asintió. Muéstrame las dos tierras. La visión alrededor de Paul cambió drásticamente. El extraterrestre tocó una superficie fluida y Paul fue transportado perceptivamente a una tierra futura. Reconoció a Asheville, pero era diferente. Atmósfera pesada, cielo gris incluso sin nubes, colores apagados. Y el extraterrestre narró. Esta es la tierra de baja frecuencia. La realidad antigua donde aproximadamente entre el 80 y el 85% de la humanidad actual permanecerá después de la bifurcación. Observa las características. Paul caminó por la calle en la visión. Personas a su alrededor, pero una energía extraña. Todos apresurados, tensos. Nadie hacía contacto visual. Cada uno aislado en su propia burbuja individual. Y el extraterrestre transmitió. Primera característica, music, separación extrema. En una frecuencia baja, la ilusión de estar separado de todo se intensifica. De otros humanos, de la naturaleza, de la fuente. De esa percepción nace el miedo constante. Porque si estás solo, necesitas luchar por sobrevivir. Acumular, proteger, defender. La visión se centró en transmisiones de noticias en la vitrina de una tienda. Titulares sobre guerras que se intensifican, economías colapsando, clima empeorando drásticamente, nuevas enfermedades emergiendo. Y el extraterrestre narró. Segunda característica, caos amplificado. No porque la tierra inferior sea un castigo, sino porque la baja frecuencia atrae densidad. Los pensamientos colectivos de miedo manifiestan una realidad con más cosas que temer. Un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Cuanto más miedo, más caos. Cuanto más caos, más miedo. Paul vio hospitales desbordados, no solo por enfermedades físicas, sino por colapsos mentales epidémicos, ansiedad masiva paralizante, depresión severa y tasas de suicidio en aumento. Y el extraterrestre transmitió. Tercera característica, sufrimiento intensificado. Los cuerpos en frecuencias bajas se enferman con mayor facilidad. Las mentes en frecuencias bajas caen en la desesperación más rápido. No porque el universo castigue, sino porque la densidad es pesada. Literalmente, cargar con densidad sin alivio agota los sistemas. La visión mostró sistemas de control reforzados, vigilancia en cada esquina, restricciones crecientes, libertades decrecientes, pero no por tiranía externa, sino por la demanda interna de una población aterrorizada. Cuarta característica, el control como ilusión de seguridad. En frecuencias bajas, los humanos buscan controlar el entorno externo para sentir una seguridad que no pueden cultivar internamente, aceptando monitoreo, restricciones. Cualquier cosa que prometa protección frente a miedos que ellos mismos han creado. Paul vio familias dentro de casas, pero desconectadas. Cada miembro en una habitación diferente, frente a un dispositivo. Aislamiento incluso viviendo juntos. Quinta característica, music, desconexión familiar. Relaciones basadas en la obligación, no en el amor. La reproducción ocurre porque el sistema económico lo requiere, pero la intimidad genuina es rara. Los niños crecen sin un modelo de afecto profundo, y así la siguiente generación nace aún más desconectada. Y el extraterrestre mostró algo que perturbó profundamente a Paul. La naturaleza marchitándose, bosques, music, muriendo, animales desapareciendo. No solo por el cambio climático, sino por la desconexión energética. Sexta característica, la naturaleza se marchita. La Tierra, como ser vivo, extrae energía de las frecuencias bajas para nutrir las frecuencias más altas. Music, por eso, la versión inferior experimenta una degradación acelerada, no una extinción total, pero sí un declive constante.
El extraterrestre pausó la visión brevemente, trayendo de regreso a Paul. Esta es la Tierra donde la mayoría permanecerá, no por una elección consciente, sino por resonancia. Una frecuencia que han cultivado durante años a través de decisiones basadas en el miedo, el ego, la separación y el materialismo. Y continuarán viviendo así hasta que se aprendan las lecciones y la conciencia evolucione lo suficiente como para elevarse. Paul, visceralmente incómodo, preguntó, ¿y cuánto tiempo se quedan ahí, para siempre? Y el extraterrestre transmitió, no para siempre. Eventualmente, después de múltiples vidas, después de suficiente sufrimiento que catalice el despertar, ascienden. Pero el proceso puede tomar décadas, siglos en el tiempo de la Tierra, mientras que aquellos en frecuencias más altas evolucionan exponencialmente más rápido. Y la visión cambió de forma abrupta. El mismo Asheville, pero completamente distinto. Cielo azul vibrante, colores saturados, una luz dorada impregnándolo todo, aire limpio que Paul podía sentir incluso siendo una visión. Y el extraterrestre narró, ahora estás viendo la Tierra de frecuencia más alta, una nueva realidad a la que entre el 10 y el 15% de la humanidad actual hará la transición después de 2026. Observa las diferencias. Paul caminó por la calle en la visión. Las personas seguían allí, pero la energía era completamente opuesta. Calma, sonrisas, contacto visual, saludando genuinamente a desconocidos. El extraterrestre transmitió la primera característica, unidad natural. En una frecuencia más alta, la ilusión de la separación se disuelve gradualmente. Reconoces la interconexión de todo. Cuando miras a otro ser humano, ves una extensión de ti mismo. De esta percepción nace el amor automático. Compasión espontánea, cooperación sin esfuerzo. La visión se centró en comunidades trabajando juntas para construir algo, no por dinero, sino por la alegría de contribuir. Segunda característica, cooperación por encima de la competencia. El sistema económico transita de la escasez a la abundancia. No porque los recursos se multipliquen mágicamente, sino porque compartir reemplaza la acumulación. La tecnología avanzada se combina con una conciencia elevada para crear una sostenibilidad real. Paul vio huertos comunitarios, energía limpia accesible. Arquitectura integrada con la naturaleza, no dominándola, sino armonizando con ella. Tercera característica, armonía con la naturaleza. En una frecuencia más alta, la Tierra prospera porque los humanos entienden que son parte de Gaia, no sus dueños. Cuidan un planeta que los cuida. Una simbiosis verdadera. El extraterrestre mostró personas en un parque, no todas jóvenes, pero todas vibrantes, con una energía de salud radiante. Cuarta característica, salud amplificada. Los cuerpos en frecuencias altas se regeneran más rápido, envejecen más lentamente. Las enfermedades graves son raras porque el estrés es mínimo y la nutrición es óptima. No es inmortalidad, pero sí una vitalidad significativamente ampliada. La visión mostró la comunicación entre las personas, music, palabras, pero también algo más. Una comprensión telepática sutil que comenzaba a emerger. Quinta característica, intuición y telepatía sutil en una frecuencia más alta. Las habilidades psíquicas latentes comienzan a activarse de manera natural. No espectaculares como en las películas, sino prácticas. Saber quién llama antes de que suene el teléfono, sentir cuando alguien necesita ayuda, sincronicidades que se multiplican porque aumenta la sintonía con el flujo universal. Y el extraterrestre mostró familias con una conexión profunda y visible, abrazos largos, conversaciones reales, risas genuinas, niños jugando libremente, pero con padres emocionalmente presentes. Sexta característica, conexiones profundas. Relaciones basadas en el amor auténtico, no en la necesidad ni en la obligación. La vulnerabilidad es celebrada, no castigada. La intimidad emocional es la norma, no la excepción. Paul, al ver el contraste tan marcado entre las dos tierras, hizo la pregunta obvia. ¿Por qué alguien elegiría quedarse en la inferior?
¿Por qué no todos eligen la superior? Y el extraterrestre transmitió un mensaje crucial. No es una elección intelectual. No es preferir la tierra buena. Es resonancia vibratoria. Para estar en una frecuencia más alta, debes vivir en una frecuencia más alta. No solo desearlo, sino encarnarlo a través de pensamientos, emociones y acciones diarias. Y la mayoría de la humanidad está tan acostumbrada al miedo, al juicio, a la separación y a la competencia, que elevarse requiere un trabajo interno que no están dispuestos a hacer. El extraterrestre mostró ambas tierras lado a lado. Y aquí está la parte que pocos comprenden. La tierra superior no es moralmente mejor. Solo es vibracionalmente diferente. Quienes están en la tierra inferior no son malvados. Simplemente están en una etapa evolutiva distinta. Y juzgarlos contradiría la frecuencia superior, que practica la compasión, no el juicio. Paul asimiló el contraste y luego preguntó por sí mismo. ¿Y yo? ¿Las experiencias del último año significan que voy hacia la superior? Y el extraterrestre transmitió cautela. Está siendo preparado, pero no está garantizado. La preparación no es la llegada. Todavía debes elegir elevarte cada día. Los próximos meses hasta 2026 son cruciales. Cada pensamiento de miedo te baja. Cada acto de amor te eleva. Estás en transición. Puedes ir en cualquier dirección según las decisiones que tomes ahora. Paul sintió una urgencia profunda. Entonces, ¿cómo lo aseguro? ¿Qué necesito hacer específicamente? Y el extraterrestre transmitió, no hay garantía, solo mayor probabilidad a través de una práctica constante. Y sí, hay elecciones específicas que elevan la frecuencia de manera más efectiva que otras. ¿Estás listo para ver qué hacer a diario? Paul, decidido, dijo, muéstrame cómo elevar mi frecuencia. No quiero quedarme en la tierra inferior, no después de ver la diferencia. El extraterrestre hizo un gesto y alrededor de Paul se materializaron 7 puntos de luz flotando, cada uno representando una elección específica. Luego transmitió, Paul Stevens, elevar tu frecuencia no ocurre a través de rituales elaborados ni de conocimientos esotéricos complejos. Ocurre a través de decisiones simples repetidas a diario hasta que se vuelven naturales. Te daré 7 prácticas. No necesitas hacerlas todas perfectamente, pero cuanto más las practiques, más rápido se elevará tu frecuencia. La primera luz brilló y el extraterrestre narró, primera, gratitud al despertar, antes de que la mente comience a preocuparse por el día. Antes de pensar en que Linda ya no está. 5 minutos de gratitud genuina, no forzada, sino sentida. Agradece respirar, que el sol salga, que tus manos aún trabajen la madera, una nieta que te ama. Cosas pequeñas y concretas. La gratitud es la frecuencia más alta que un ser humano puede sostener de manera constante. Paul pensó en su rutina, despertando y sintiendo de inmediato el vacío del lado vacío de la cama. ¿Y si la gratitud no surge de forma natural? ¿Y si el primer pensamiento es dolor? Y el extraterrestre transmitió, entonces empieza en pequeño. Agradece estar vivo hoy. Solo eso. La autenticidad importa más que la magnitud. Una gratitud pequeña y genuina eleva más que una gratitud grande fabricada. Una segunda luz brilló. Segunda, trabajo consciente. Trabajas en carpintería. Transformas la madera. Pero ¿con qué frecuencia lo haces en automático, con la mente en otro lugar? La próxima vez, presencia total. Siente la textura de la madera, el olor del aserrín, el sonido de la lija. Cada movimiento intencional. El trabajo manual consciente es meditación activa. Te ancla en el presente. Y el presente es donde viven las frecuencias más altas. Paul admitió que pasaba horas en el taller con la mente vagando, pensando en el pasado, preocupándose por el futuro. ¿Entonces la carpintería puede ser una práctica espiritual? Y el extraterrestre confirmó que todo, music, puede serlo. No es la actividad lo que importa,
sino la conciencia que aportas. Un monje no es más espiritual que un carpintero si el carpintero está presente y el monje está distraído. Una tercera luz emergió. Tercera, naturaleza diaria. Las caminatas que comenzaste el año pasado no fueron aleatorias. Fue tu alma guiándote. Continúa al menos 20 minutos al día. Pero no camines pensando en problemas. Camina sintiendo. Los pies tocando la tierra, el viento en el rostro, los sonidos de los pájaros, los árboles. Gaia transmite una frecuencia más alta directamente a través de la naturaleza. Cuanto más tiempo pases conectado con ella, más se alinea tu frecuencia. Paul ya hacía esto. ¿Y si llueve? ¿Y si el clima es malo? Y el extraterrestre transmitió: entonces siéntate en el balcón observando la lluvia o pon tu mano sobre una planta dentro de la casa. La conexión no requiere clima perfecto. Requiere intención. La cuarta luz brilló intensamente. Cuarta, perdón diario, especialmente hacia ti mismo. Paul Stevens, cargas culpa por Linda. Piensas que deberías haber notado el cáncer antes, que deberías haber hecho más. La culpa vibra muy bajo. Perdónate a diario. En voz alta si es necesario. Hice lo mejor que pude con la conciencia que tenía. Me perdono. Y perdona también a otros que te han herido. No porque lo merezcan, sino porque tú mereces la libertad que el perdón trae. Paul sintió resistencia, años de culpa enterrada. La culpa parece justificada si yo hubiera. Y el extraterrestre lo interrumpió con firmeza. La culpa no trae de vuelta a Linda. Solo te mantiene en una frecuencia baja, impidiendo la reconexión energética con ella. Ella no quiere tu culpa. Quiere tu paz. El perdón los libera a ambos. La quinta luz apareció. Quinta, servicio simple. Una acción al día ayudando a alguien sin esperar nada a cambio. No tiene que ser grande. Lleva sopa a un vecino enfermo. Arregla la silla de alguien gratis. Escucha a una persona sola. Los actos de bondad elevan la frecuencia tanto del que da como del que recibe, creando ondas que se expanden. Paul pensó en Diane, su vecina, que había hablado sobre el despertar. ¿Puedo preguntar, ella también está siendo preparada? Y el extraterrestre confirmó: sí, y puedes ayudarla con tu presencia, no predicando, sino siendo un ejemplo de un hombre simple elevando su conciencia. Inspiración por demostración, no por palabras. La sexta luz brilló suavemente. Sexta, diálogo con Linda. No reces pidiendo, conversa compartiendo, en voz alta o mentalmente. Cuéntale tu día. Pide consejo. No esperes una respuesta audible, pero presta atención a las sincronicidades, pensamientos repentinos, sensaciones. Ella responde a través de estos canales. La comunicación entre dimensiones es posible, pero es sutil y requiere atención. Paul, con lágrimas en los ojos, preguntó: entonces cuando siento su presencia, no me lo estoy imaginando. Y el extraterrestre transmitió con suavidad: no. Ella está presente con frecuencia, music, tratando de guiar, consolar y conectar. Tu sensibilización reciente te permite percibir lo que siempre ha estado ahí. Cuanto más practiques la apertura, más clara se vuelve la comunicación. La séptima y última luz se materializó. Séptima, comunidad consciente. Busca a otros que estén despertando. Grupo de meditación, círculo de compartir, incluso tu vecina Diane. El aislamiento baja la frecuencia. La comunidad la eleva. Escuchar a otros atravesando el despertar, music, normaliza tu experiencia. Elimina la sensación de estar volviéndote loco en soledad. Todos están despertando juntos y la fuerza colectiva amplifica al individuo. El extraterrestre dejó las 7 luces flotando alrededor de Paul. Estas prácticas, Paul Stevens, no son sugerencias abstractas. Son herramientas concretas probadas por millones de conciencias a lo largo de milenios.
Music, funcionan porque trabajan con las leyes naturales de la vibración. Así como el agua fluye hacia abajo por la gravedad, la conciencia fluye hacia arriba mediante la práctica constante. Paul observó las 7 elecciones, ninguna imposible, todas dentro de su capacidad. ¿Y cuánto tiempo? Si empiezo hoy, ¿cuánto tiempo hasta que la frecuencia suba lo suficiente? Y el alien transmitió que no hay un calendario fijo. Cada conciencia es diferente. Pero en general, en las primeras semanas aparece una sensación de alivio, de paz creciente. En meses, cambios notorios, sincronicidades que se multiplican, la salud mejorando. Y para 2026, si practicas con la suficiente constancia, cruzar al nivel superior de la Tierra cuando ocurra la bifurcación. El alien mostró una visión. Paul en 2 futuros posibles. El primer camino, ignorando las prácticas y regresando a la vieja rutina. Llega 2026 y Paul despierta en la tierra inferior, solo, densa, sin Linda, sin luz. El segundo camino, aplicando las 7 elecciones a diario, de forma imperfecta pero constante. Llega 2026 y Paul cruza a la tierra superior, sintiendo la presencia de Linda más fuerte que nunca. Paz profunda, luz por todas partes. El alien hizo visibles ambos futuros. El libre albedrío es sagrado. No puedo forzar una elección. Solo puedo mostrar caminos y consecuencias. Pero Paul Stevens, tu alma ha elegido despertar ahora. Linda te guía desde donde está. Las sincronicidades te empujan. Y vine esta noche para confirmar lo que ya sabías de forma intuitiva. Algo grande se acerca y estás siendo preparado para cruzar. ¿Aceptarás esta preparación? Paul miró ambos caminos, viendo claramente la diferencia, sintiendo profundamente cuál deseaba. Acepto. Practicaré. No perfectamente, pero lo intentaré. Y el alien transmitió aprobación. Intentar es suficiente. No se requiere perfección, solo una dirección constante. Y el alien se preparó para mostrar algo final. Ahora necesito mostrarte qué ocurre durante el periodo de transición 2026-2033, cómo aparecerá externamente la bifurcación, porque cuando comience será confuso, perturbador. Y necesitas reconocer las señales para no entrar en pánico. ¿Listo? Paul, sabiendo que necesitaba verlo todo, asintió. Muéstrame qué sucederá durante la transición. La vista alrededor de Paul cambió otra vez. El alien mostró una línea de tiempo de 2026 a 2033 y narró. Paul Stevens, lo que voy a mostrarte es cómo aparecerá externamente la bifurcación, porque no será una explosión instantánea que divida la Tierra en 2 mitades visibles. Será un proceso gradual de 7 años que confundirá a la mayoría porque no entenderán lo que está pasando. La visión se centró en el inicio de 2026 y el alien transmitió. Primer síntoma, desapariciones misteriosas. No abducciones ni muertes, sino personas que simplemente salen de la vida de otras sin una explicación clara. Por ejemplo, la visión mostró a Paul tomando café con un amigo de décadas. Una conversación normal, una despedida. Hablamos la próxima semana. Pero la semana siguiente, Paul llama. El número está desconectado. Va a la casa. Vive otra familia allí. Pregunta a los vecinos. Nadie recuerda al amigo, como si nunca hubiera existido. Paul, impactado, preguntó, ¿cómo es posible? La gente no puede simplemente desaparecer. Y el alien transmitió. No desaparecen físicamente. Cambian de frecuencia. Tu amigo transitó a una tierra en la que tú ya no vibras. Así que desde tu perspectiva, se fue. Pero desde la suya, tú te fuiste. Ambos continúan existiendo, pero en realidades paralelas que ya no se intersectan. Y el alien continuó. Y no ocurrirá todo a la vez. Será gradual, aleatorio. Una persona aquí, otra allá, creando una confusión masiva.
Las autoridades intentarán investigar casos de personas desaparecidas, pero no encontrarán una explicación física porque no es físico. Es dimensional. Luego se mostró el segundo síntoma. Familias separándose de forma inexplicable. La visión mostró una cena familiar. Padres, 3 hijos adultos conversando con normalidad. Pero a medida que avanza 2026, uno de los hijos deja de asistir, Music, diciendo que la familia ya no resuena con él. La conexión se enfría rápidamente, no por peleas, sino porque la divergencia vibratoria se vuelve insoportable. Eventualmente, ese hijo desaparece por completo de la realidad de los otros. Paul sintió dolor al verlo. Entonces los padres pueden perder hijos no por muerte, sino por bifurcación. Y el alien confirmó solemnemente que sí, y que ese será el dolor más profundo de la transición. No hay muerte que llorar, no hay cuerpo que enterrar, solo una ausencia creciente. La sensación de que un ser amado está vivo en algún lugar, pero es inalcanzable, y los intentos de mantener contacto fallan porque las frecuencias divergen demasiado. El alien mostró un tercer síntoma. Realidades extremadamente divergentes. La visión mostró a 2 personas viviendo en la misma ciudad, pero experimentando realidades completamente distintas. La persona A mira las noticias y ve guerras escalando, economías colapsando, desastres naturales aumentando, desesperación total. La persona B mira las mismas noticias y ve soluciones emergiendo, cooperación internacional creciendo, tecnologías limpias avanzando, esperanza floreciendo. Las mismas fuentes de información, interpretaciones radicalmente opuestas, porque cada uno filtra a través de la frecuencia en la que vibra. Paul reconoció que esto ya estaba ocurriendo de forma sutil, con personas discutiendo sobre hechos básicos. Entonces la polarización actual es el inicio de eso. Y el alien confirmó. Sí, la bifurcación ya ha comenzado a nivel sutil. 2026 es cuando se acelera dramáticamente, y entre 2027 y 2030 es cuando se vuelve imposible negar que algo fundamental, Music, ha cambiado. Cuarto síntoma, la geografía deja de ser relevante. El alien mostró a Paul intentando visitar a su hija en una ciudad vecina. Conduce hasta allí, la dirección es correcta, pero la casa se ve diferente. Toca la puerta. Abren extraños diciendo que viven allí desde hace años. Confundido, Paul regresa a casa y llama a su hija. Ella dice, «Papá, estoy en casa». «¿Dónde estabas?» Pero cuando Paul lo intenta de nuevo, no puede llegar. Como si el camino se reconfigurara. La distancia física deja de importar. La proximidad vibratoria se convierte en el único factor relevante. Puedes estar geográficamente cerca de alguien, pero dimensionalmente demasiado lejos para interactuar. Quinto síntoma inquietante, recuerdos divergentes. Una visión mostró a 2 personas recordando el mismo evento de maneras completamente distintas. No interpretaciones, sino hechos objetivos. Uno recuerda un cielo azul, el otro recuerda lluvia. Uno recuerda 10 personas presentes, el otro recuerda 3. A medida que avanza la bifurcación, las historias personales comienzan a divergir porque cada frecuencia crea una línea temporal ligeramente diferente de forma retroactiva. Un efecto Mandela colectivo masivo. La confusión de Paul crecía. ¿No causará esto locura colectiva? ¿Cómo afrontará la gente que la realidad se vuelva inconsistente? Y el alien añadió. Espera, la causará. Ya está causando un aumento en diagnósticos psiquiátricos, ansiedad extrema, una sensación de que el mundo ya no tiene sentido. Pero la verdad no es locura individual. Es una bifurcación dimensional que la mayoría no reconoce. Así que intentan explicarla con psicología cuando es física cuántica. Sexto síntoma, la tecnología falla misteriosamente. Una visión mostró comunicaciones volviéndose poco confiables, mensajes que no llegan, llamadas que se cortan, no por fallas técnicas, sino porque el emisor y el receptor vibran en frecuencias divergentes.
En 2028-2030, la comunicación entre personas en diferentes frecuencias se vuelve exponencialmente difícil, hasta finalmente imposible. No podrás llamar a alguien en la tierra inferior si tú estás en la superior. La línea simplemente no conecta, como si el número no existiera. El séptimo y último síntoma, claridad creciente para los seres conscientes. Una visión mostró a quienes practican la elevación de frecuencia, como Paul, experimentando lo opuesto a la confusión. Claridad creciente, sincronicidades que se multiplican, salud mejorando dramáticamente y conexiones profundas floreciendo. Mientras la mayoría experimenta caos, una minoría consciente experimenta alineación porque está surfeando la ola del cambio en lugar de resistirla. Para ellos, la transición no es terror, es liberación. El alien pausó la visión, devolvió a Paul a la nave, y en 2033, el año final, ocurre la separación completa. Dos grupos que comenzaron como una sola humanidad se convierten en dos especies dimensionalmente distintas, compartiendo ancestros, pero ya no compartiendo realidad. Y a partir de ese punto, la evolución de cada grupo ocurre de forma independiente. La Tierra superior evoluciona exponencialmente rápido. La Tierra inferior evoluciona lentamente a través de ciclos de sufrimiento hasta que se aprenden las lecciones. Paul, procesando la magnitud, preguntó, ¿y no hay vuelta atrás? Después de 2033, los que estén en los niveles inferiores no pueden cruzar a los superiores. Y el alien transmitió. Técnicamente es posible, pero requiere un salto cuántico masivo en la conciencia. Extremadamente raro. Mientras que antes de 2033 cruzar es relativamente fácil si practicas con constancia, después de 2033 el impulso de cada tierra es tan fuerte que el cambio requiere un esfuerzo heroico. Por eso la ventana ahora es preciosa. Paul pensó en su nieta, en su hija, en Diane, en todos los que conocía. ¿Cómo ayudó a otros? ¿Cómo los advierto sin parecer loco? Y el alien transmitió un mensaje crucial. No prediques, vive. Cuando practicas las 7 lecciones, tu frecuencia sube. Otros lo sentirán, consciente o inconscientemente. Una presencia elevada atrae atención. Algunos preguntarán, ¿qué ha cambiado en ti? Entonces puedes compartir, pero solo cuando pregunten. Forzar información a alguien que no está listo genera resistencia. Respeta el libre albedrío, ofrece, pero no impongas. Y el alien transmitió la parte final de este mensaje. Y Paul Stevens, cuando la bifurcación comience visiblemente en 2026, el mundo entrará en pánico. Las teorías conspirativas explotarán. Los gobiernos intentarán explicarlo con ciencia convencional y fallarán. Las religiones dirán que es juicio divino. Pero tú y otros que están preparados conocerán la verdad. Y tu paz en medio del caos será un faro para quienes aún puedan despertar durante la ventana de transición. Paul, sintiendo el peso de la responsabilidad pero también determinación, preguntó, ¿y Linda? Cuando la bifurcación esté completa, ¿podré sentir su presencia con más claridad? El alien confirmó suavemente. Sí, en la Tierra superior el velo entre dimensiones es mucho más delgado. La comunicación con conciencias en densidades aún más altas se vuelve natural. No la verás físicamente, pero sentirás su presencia. Escucharás una voz telepática, una conexión más profunda de lo que el contacto físico jamás permitió. Ella te espera del otro lado de la bifurcación. Paul, con lágrimas cayendo en silencio, y el alien se preparó para terminar. Ahora el tiempo en la nave termina. Llega el amanecer. La vida normal te espera. Pero ya no será normal, porque ahora sabes. El conocimiento trae responsabilidad. Los próximos meses determinarán no solo tu futuro, sino los futuros de todos a quienes toques. ¿Listo para regresar y comenzar? Paul, secándose las lágrimas, asintió con firmeza. Estoy listo. Paul recuperó la plena conciencia en el taller de carpintería. Las 3:52 de la madrugada.
Solo habían pasado 20 minutos, aunque la experiencia había parecido durar horas. El patio estaba vacío ahora, la nave desaparecida, pero el conocimiento seguía vívido. La bifurcación de 2026. 2 tierras, 7 elecciones. Linda esperando del otro lado. Su primera acción no fue irse a casa e intentar dormir como normalmente haría, sino implementar su primera elección de inmediato, ahí mismo en el taller, a las 4 de la mañana. Se sentó en una silla que él mismo había construido, cerró los ojos y, por primera vez en 2 años, practicó gratitud intencional, no forzada, sino buscada. Agradecido por estar vivo. Agradecido por unas manos que aún funcionan. Agradecido de que Linda haya existido aunque ya no esté aquí físicamente. Agradecido por su nieta Sara, que lo ama. Agradecido por haber sido elegido para conocer la verdad. Las palabras llegaron con dificultad al principio. 2 años de amargura no se disuelven en minutos. Pero Paul persistió durante 5 minutos completos. Y cuando terminó, algo pequeño pero real había cambiado dentro de él. Un peso un poco más ligero, una respiración un poco más fácil. Llegó el amanecer. Paul no había dormido, pero no sentía su agotamiento habitual. La adrenalina lo mantenía alerta. Y cuando el sol salió a través de la ventana del taller, Paul observó realmente los colores. La luz dorada tocando la madera. Una belleza que había ignorado durante 1000 mañanas. La segunda elección, presencia consciente. Preparó el desayuno, no en automático, sino sintiéndolo. El aroma del café, el calor de la taza, el sabor amargo en la lengua. 5 minutos de comida consciente. Su mente intentaba divagar hacia si fue real, si realmente ocurrió. Pero llevaba su atención de vuelta al presente, anclándose en el ahora. A las 7 de la mañana, tomó su abrigo y salió a caminar por el bosque detrás de la casa. Su tercera elección, su caminata diaria en la naturaleza. Pero hoy era diferente. No caminar pensando, sino sintiendo. Los pies sobre la tierra, el sonido de las hojas, el aroma de los pinos. Y a los 20 minutos dentro del bosque, algo sucedió. Un cardenal rojo se posó en una rama a 2 metros frente a él, mirándolo directamente. Y Paul, recordando lo que Diane había dicho sobre los cardenales como mensajeros, susurró, «Linda, ¿eres tú?» Y el ave cantó 3 notas claras, luego voló, pero no al azar, dio 3 vueltas alrededor de Paul y luego se dirigió a un árbol específico. Y Paul, siguiendo su intuición, se acercó y encontró un grabado antiguo que había hecho años atrás en la corteza. Pemásele dentro de un corazón tallado a su alrededor. Lo había olvidado por completo, pero el cardenal lo había guiado directamente hasta ahí. La primera sincronicidad del día, y Paul sintió la presencia de Linda tan intensamente que casi le fallaron las piernas. No una voz audible, sino una sensación inconfundible de ser abrazado energéticamente. Y por primera vez en 2 años, lloró de verdad. No de dolor, sino de alivio. Estás aquí. De verdad lo estás. Nunca te fuiste. Regresó a casa a las 10 de la mañana. Diane, una vecina de 50 años que había hablado sobre el despertar, tocó la puerta. Paul, perdón por aparecer sin avisar, pero hoy desperté pensando que necesitaba ver si estabas bien. Tuve un sueño extraño contigo y con luces. Y Paul, decidiendo confiar en ella, la invitó a pasar, preparó té y por primera vez compartió, no todo, pero la esencia. Diane, tenías razón. Algo o alguien me estaba preparando. Y anoche conocí a un visitante, no humano. Y me mostró lo que viene para la Tierra en 2026. Y Diane, en lugar de dudar, asintió con seriedad. Lo sabía. Sentí un cambio de energía a tu alrededor hace semanas. Entonces, ¿qué dijo? Y Paul compartió la idea de una bifurcación. 2 tierras, elecciones que elevan la frecuencia. Y Diane lo absorbió con el hambre de alguien que había estado esperando confirmación.
Entonces no estoy loca. Las sensaciones que tengo, la urgencia, las sincronicidades, todo es real. Somos parte de algo enorme. La séptima elección, comunidad consciente, encontrada sin buscarla, simplemente viviendo en una frecuencia que resonaba con ella. En los días siguientes, Paul aplicó las prácticas de forma imperfecta, pero constante. Despertar con gratitud no siempre era fácil. Algunos días su mente se resistía. ¿De qué hay que estar agradecido? Linda murió. Estoy solo. Pero se obligaba a empezar pequeño. Agradecido por el café caliente. A partir de ahí, trabajaba conscientemente en la carpintería, transformando la madera con total presencia, sintiendo el proceso. Y descubrió que las horas pasaban sin notarlo, no porque su mente estuviera distraída, sino porque estaba tan presente que el tiempo se disolvía. El perdón, la cuarta elección, la más difícil. Paul cargó culpa por Linda durante años. Debí insistir más cuando minimizó los primeros síntomas. Debí llevarla al médico antes. Pero cada noche antes de dormir, en voz alta hacia la habitación vacía, decía, hice lo mejor que pude con la conciencia que tenía. Me perdono. Linda me perdona. Sé que lo hace. Las primeras semanas fueron palabras vacías, solo recitadas. Pero para la tercera semana, algo se rompió. Dijo el perdón en voz alta y por primera vez lo sintió como verdad. Las lágrimas corriendo por su rostro, el cuerpo sacudido por sollozos, una liberación de años de culpa acumulada, y luego paz, real, profunda, por primera vez desde el funeral. El servicio simple, la quinta elección. Paul empezó pequeño. Arregló la cerca de Diane gratis, construyó una casita para pájaros para un vecino anciano, llevó leña cortada a una familia joven que veía luchando. Acto silencioso sin esperar reconocimiento, pero sintiendo una satisfacción genuina cada vez. 4 semanas después de su encuentro, su hija Susan llamó. Papá, Sara está preguntando cuándo puede visitarte otra vez y, la verdad, yo también te extraño. ¿Podemos ir este fin de semana? Y Paul, con el corazón expandiéndose, respondió, claro que sí, me encantaría. Llegó el sábado. Susan y Sara estaban en la puerta. Paul las abrazó a ambas más tiempo de lo normal. No porque un alien se lo hubiera indicado, sino porque realmente lo deseaba. Y Sara, de 12 años, lo miró con curiosidad. Abuelo, estás diferente, más feliz. No sé, algo cambió. Y Paul, con vulnerabilidad genuina, dijo, las cosas cambiaron, Sara. Pasé 2 años triste porque murió tu abuela, pero recientemente descubrí que no se ha ido del todo. Sigue conmigo de otra forma y eso cambió todo. Sara absorbió eso, sin comprenderlo del todo, pero percibiendo la sinceridad. Pasaron toda la tarde juntos. Paul completamente presente, su celular apagado, sin pensar en el próximo proyecto ni en preocupaciones, solo ahí, jugando con su nieta, hablando con su hija. Y Susan comentó al irse, papá, no sé qué cambió, pero regresaste. El papá que recuerdo de antes de la enfermedad de mamá. Gracias. Y solo otra vez por la noche, Paul se sentó en una silla en el porche, mirando las estrellas. Sexta elección, diálogo con Linda en voz alta hacia la noche silenciosa. Linda, si puedes oírme, gracias por guiarme. Por no rendirte conmigo cuando caí en la amargura. Por enviar a un alien a despertarme. Lo estoy intentando. No perfecto, pero lo intento. Y no puedo esperar a sentir tu presencia aún más claramente cuando la bifurcación esté completa. Y en ese exacto momento, el viento sopló suavemente, trayendo el aroma del perfume que Linda usaba. Imposible, porque nadie alrededor usaba ese perfume, pero inconfundible. Y Paul sonrió entre lágrimas. Recibido. Mensaje recibido. 6 meses después de aquella noche imposible, Paul Stevens estaba en su taller de carpintería.
El sol de la tarde entrando por la ventana, trabajando en una mesa de comedor encargada por una pareja joven. Y mientras lijaba el roble con total presencia, sintiendo la textura, el olor, el sonido, pensó en algo que el alien había dicho, pero que solo ahora comprendía por completo. El trabajo consciente no transforma solo la madera, sino también al trabajador. Y Paul, un hombre que había pasado 2 años hundido en la amargura tras la muerte de Linda, ahora trabajaba en paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque su relación con el dolor se había transformado. Ya no algo de lo que huir, sino algo que honrar. Prueba de que su amor fue real, profundo y valioso. Su nieta Sara había venido la semana anterior, abrazó a Paul al despedirse y susurró, «Abuelo, te ves tan diferente ahora. Pareces más vivo». Y Paul, sonriendo, respondió, «Estoy más vivo, Sara». Aprendí que la abuela nunca se fue de verdad y eso lo cambió todo. 6 meses de 7 lecciones practicadas a diario, no perfectamente. Algunos días la gratitud no llegaba. Algunos días el perdón se quedaba atorado en la garganta. Algunos días el trabajo era automático, no consciente, pero la dirección se mantenía. 5 pasos adelante, 2 atrás, progreso acumulativo innegable. Y las sincronicidades no se detuvieron. Explotaron. Números repitiéndose por todas partes. 1111, 222. Señales de cardenales apareciendo exactamente cuando pensaba en Linda. Sueños vívidos donde ella seguía guiándolo. Paul, sigue adelante. Lo estás haciendo bien. Ya no estás lejos. Y Paul, al contar esta historia ahora, quiere que entiendas algo que le tomó 69 años comprender en el patio trasero de un alien. Si estás escuchando esto, no es un accidente. No es un algoritmo. No es una coincidencia. Paul pensó que se estaba volviendo loco. Sueños recurrentes, sincronicidades constantes, una sensación de ser atraído hacia algo. Esos números que nos persiguen. Sueños que parecen mensajes. Una sensación visceral de que algo grande se acerca. No está loco. Está siendo preparado para 2026. Para la bifurcación. La elección determinará no solo años de experiencia, sino dimensiones de experiencia. No tienes que ser Paul, un viudo recibiendo mensajes de su esposa fallecida. La preparación llega de 1000 formas. Tal vez tu llamado sea un repentino deseo de naturaleza que antes no tenías. Una paz inexplicable creciendo a pesar del caos externo. Soltar cosas que antes importaban mucho. Viejas conexiones que se deshacen y nuevas que emergen misteriosamente. Una sensación de urgencia sin saber para qué. Todas son señales. El alma reconoce lo que la mente aún no sabe. 2026 se acerca. La Tierra se prepara para dividirse. Y tú estás siendo invitado a cruzar. La bifurcación ya ha comenzado, de forma sutil. ¿Ves los síntomas? Personas a tu alrededor separándose inexplicablemente. Una amistad de años que se enfría sin razón clara. Una familia antes unida que se distancia. No es tu culpa. No es su culpa. Son frecuencias que divergen. Un adelanto de lo que se acelerará en 2026. Y puedes sentirlo. El aislamiento crece, pero no la soledad, porque al mismo tiempo surgen conexiones profundas de forma inesperada. Un extraño se convierte en amigo en 5 minutos de conversación. Alguien aparece exactamente cuando lo necesitas. Sincronicidad tras sincronicidad. Son personas en tu misma frecuencia siendo guiadas a encontrarse. La preparación no es un proceso individual. Es un esfuerzo colectivo. Linda no es única esperando del otro lado. Tal vez para ti no sea una esposa fallecida, pero alguien te está llamando. Una versión superior de ti mismo. La conciencia de lo que serás en la Tierra 5D. Ya existe, esperando a que cruces, intentando guiarte a través de intuiciones repentinas, una sensación de necesito hacer esto sin ninguna razón lógica.
Atracción magnética hacia lugares, personas, prácticas. No lo ignores. No lo sobreanalices. No lo expliques como coincidencia. Es tu yo del futuro tirando de ti desde adelante para que cruces cuando el camino se bifurque. El tiempo no es infinito. 2026 se acerca. Meses. No décadas. Empezaré cuando esté listo. No, empieza ahora y prepárate haciéndolo. Paul no esperó a sentirse listo. Empezó murmurando gratitud a las 4 de la mañana. 3 semanas después, la gratitud era genuina. No esperes la llamada. Enciende una chispa. La llama llega después. Y cada día sin práctica es un día reforzando una frecuencia antigua que se acerca a la tierra inferior. No como castigo, sino por resonancia natural. ¿Estás sintiendo miedo? Atrae una realidad de miedo. ¿Vibra el amor? Atrae la realidad del amor. Matemática simple. Consecuencias profundas. No se trata de ser especial. Paul era carpintero. Un hombre sencillo. Nunca había meditado antes. Nunca había leído un libro espiritual. ¿Fue elegido? No. Respondió cuando fue llamado. Diferencia crucial. Todos están invitados. Pocos responden. La mayoría racionaliza imaginación, coincidencia, estrés, y sigue durmiendo hasta que llega 2026 y despierta en una tierra que resuena con el sueño, densa, pesada, separada. ¿Quieres esto? Reflexiona sobre ello. Si las sincronicidades han estado explotando en tu vida, si sientes una urgencia inexplicable de que algo grande está por venir, si estás siendo atraído hacia el despertar pero no sabes cómo comenzar. Conoce el libro Reconectando con tu esencia divina. Es para quienes están listos para mirar hacia adentro en lugar de buscar afuera, descubriendo que todas las respuestas, todo el poder, toda la sabiduría ya residen dentro, esperando ser accedidas. Reconectando con la esencia divina olvidada, un núcleo eterno más allá de identidades temporales, traumas y condicionamientos que oscurecen quién uno es realmente. Rompe el velo de la ilusión que te separa de tu verdad, disolviendo capas de programación que te hicieron olvidar tu naturaleza divina. Establece una conexión directa con el Creador, no a través de intermediarios o dogmas externos, sino a través de la divinidad que siempre ha existido dentro. Disolviendo creencias limitantes profundamente arraigadas que te mantienen pequeño, dependiente, desconectado de tu potencial interior ilimitado. Enlace disponible en el primer comentario fijado debajo del video. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana compartimos historias que transforman el sueño en despertar, el miedo en amor, la separación en unidad. Deja un comentario. ¿Estás experimentando sincronicidades constantes? ¿Sientes una urgencia de que algo grande ocurra en 2026? ¿Estás listo para responder al llamado antes de que sea demasiado tarde? Comenta abajo. Nos encanta leer sobre tus experiencias. Si te gustaría apoyar nuestro canal, hazte miembro o deja un agradecimiento en los comentarios. Cada apoyo nos permite seguir ofreciendo verdades que preparan almas. 2026 no puede esperar. No hay negociación en la bifurcación del camino. La Tierra ya ha elegido ascender. La pregunta no es si ocurrirá. Es dónde estarás cuando ocurra. Tierra densa con 80% o tierra de luz con 15%. La elección no se hace en 2026. Se hace hoy, mañana, cada mañana cuando despiertas. Con gratitud o amargura. Con presencia o distracción, con amor o miedo, miles de pequeñas elecciones, acumulativas, determinando frecuencia, determinando destino, determinando realidad. Algunos de ustedes sienten un llamado y piden más. No es curiosidad intelectual. Es una urgencia del alma. Algo ha despertado que no volverá a dormir. Un despertar que ha comenzado pero necesita guía para florecer plenamente.
Si este llamado es innegable, si sientes que ha llegado el momento de cruzar con apoyo, puedes programar una consulta privada con uno de nuestros terapeutas espirituales a través del correo electrónico en la descripción. Profesionales capacitados para facilitar tu despertar único. Cada viaje es diferente. Cada alma tiene su propio tiempo. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Algo en esta historia estaba destinado para ti, específicamente para ti. Tal vez la confirmación que estaba buscando. Tal vez el llamado que finalmente escuchó. O tal vez es solo la semilla plantada hoy que germinará cuando llegue 2026. No importa lo que haya pasado. Lo que importa es que llegaste hasta aquí. Y eso es todo. Hasta la próxima historia.